Nadie lo imaginaba, pero aquella noche en Nueva York, frente a un público reducido, Nirvana no solo dio uno de los conciertos más memorables de su carrera, sino que también dejó una especie de despedida en vida. Era noviembre de 1993, y mientras el mundo esperaba una versión desenchufada de los clásicos más conocidos de la banda, Kurt Cobain y compañía preparaban algo completamente distinto. El MTV Unplugged de Nirvana no fue solo un show acústico. Fue un ritual de sinceridad brutal, una declaración artística profundamente personal, y para muchos, el último grito emocional de uno de los músicos más influyentes de su generación. Desde los primeros segundos, con ese escenario lleno de lirios y velas que parecía más un funeral que un set de rock, ya había algo que inquietaba, algo que te hacía sentir que esto no era como cualquier otro concierto. Y no lo fue. Cuando comenzó a sonar About a Girl, el público se dio cuenta de que esto no iba a ser un desfile de hits comerciales. Cobain cantaba con una mezcla de vulnerabilidad y fuerza que paralizaba. Estaba afónico, enfermo, pero su voz temblorosa sonaba más auténtica que nunca. Nirvana había rechazado los temas más obvios, dejando fuera canciones como Smells Like Teen Spirit o Elysium, y en su lugar eligieron covers poco conocidos y canciones profundas. Cada elección tenía un mensaje, una intención. No era entretenimiento, era arte en estado puro. A cada segundo, el concierto te llevaba más y más adentro de la mente de Cobain. Y eso era lo que lo hacía tan poderoso. El setlist fue una sorpresa constante. Tocaron Jesus Don't Want Me for a Sunbeam de The Vaselines, un tema que parecía una súplica, una forma de alejar cualquier expectativa religiosa o heroica. Luego vino The Man Who Sold the World de David Bowie, que Cobain transformó en algo completamente suyo. Con cada nota, parecía estar confesando algo más grande, algo que aún nadie entendía del todo. Y cuando llegó el turno de Planet Royalty, lo tocó solo, con la guitarra temblando en sus manos. Fue como ver a alguien enfrentarse a sí mismo en vivo, sin escudos. Esa canción, cargada de referencias a su estado físico y emocional, fue uno de los momentos más intensos de la noche. Nadie respiraba. Pero la noche tenía más sorpresas. En lugar de invitar a grandes nombres de la industria o a bandas populares del momento, Kurt decidió subir al escenario a los hermanos Kurt y Chris Kirkwood, miembros de The Meat Puppets, una banda underground que admiraba profundamente. Muchos no los conocían, pero Cobain quería compartir el foco con ellos, darle voz a quienes lo inspiraban de verdad. Juntos interpretaron 3 canciones, Plateau, Oh Me y Lake of Fire. Fue un gesto cargado de humildad y respeto. Kurt no solo tocaba sus canciones, las vivía. Y al incluirlas en uno de los escenarios más grandes del mundo, les dio un lugar en la historia. Lo más impactante era verlos sonreír ligeramente mientras las tocaban, como si por un momento, entre tanta oscuridad, hubiera encontrado un pequeño respiro. Lo más impresionante fue la honestidad con la que se entregó. No había grandes efectos, no había producción exagerada. Era una banda tocando canciones con el alma desnuda. Dave Grohl, normalmente explosivo en la batería, tocaba con escobillas para no romper la atmósfera. Chris Novoselic mantenía una expresión seria, concentrado, casi como si supiera que este concierto significaba algo más. Y Kurt parecía ausente y presente a la vez, como si estuviera cantando desde un lugar al que nadie más podía acceder. Cada mirada al suelo, cada pausa entre canción y canción, decía más que 1000 palabras. Uno de los momentos más inolvidables fue cuando interpretaron Where Did You Sleep Last Night, una canción tradicional que Kurt conocía gracias a Lad Valley. Al final, Cobain lanzó un grito que heló la sangre, cerró los ojos, se quedó inmóvil, y por unos segundos, hubo un silencio. Era como si el mundo se hubiera detenido. Cuando volvió a abrir los ojos, algo había cambiado. Esa mirada quedó grabada en la historia del rock para siempre. Fue el último tema del show, y no hubo bis. Nadie pidió uno. Todos sabían que ya habían visto todo lo que tenían que ver. Era perfecto. Y también era devastador. Lo más increíble de todo esto es que ese concierto se grabó solo 5 meses antes de la muerte de Cobain. En retrospectiva, muchos lo ven como una despedida involuntaria. Pero en ese momento, nadie sabía lo que vendría. MTV quería repetir la fórmula con él, querían otro show similar. Pero nunca sucedió. El MTV Unplugged de Nirvana se convirtió en el único, el irrepetible. Y cuando se lanzó el álbum en noviembre de 1994, ya sin Cobain, se sintió como recibir una carta póstuma, una última confesión convertida en música.
El disco ganó un Grammy, vendió millones de copias, y hoy sigue siendo una obra maestra que trasciende el tiempo. Lo que hace tan especial este concierto no es solo la música, sino el contexto. Era una época en la que el grunge dominaba el mundo, pero Cobain ya estaba agotado. Se sentía presionado, incomprendido, y arrastrado por una industria que no terminaba de entender lo que realmente quería decir. En este Unplugged, por fin tuvo el control total. Eligió las canciones, el ambiente, incluso cómo debía lucir el escenario. Y lejos de la distorsión, de los saltos en el escenario y del caos habitual de sus conciertos, decidió mostrarse tal cual era. Frágil. Humano. Real. A lo largo del concierto no hubo palabras altisonantes, ni provocaciones. Solo música y silencio. Silencio que hablaba. Y eso es algo que muy pocos artistas han logrado. Cada vez que lo ves, descubres algo nuevo. Una mirada, un gesto, una respiración contenida, te das cuenta de que lo que estás viendo no es solo un concierto. Es un momento congelado en el tiempo. Uno que duele, pero que también consuela. Porque incluso en su dolor, Cobain nos dejó belleza. Hoy, décadas después, sigue siendo uno de los MTV Unplugged más celebrados y venerados de todos los tiempos. No solo por lo que significó, sino por cómo se sintió. Es imposible verlo sin estremecerse. Es imposible escucharlo sin recordar que, a veces, las cosas más simples son las que más nos atraviesan. Y aunque la historia de Nirvana terminó demasiado pronto, esa noche quedó como testimonio eterno de lo que una banda puede lograr cuando deja todo en el escenario, sin máscaras ni poses. Solo música, verdad, y un legado que nunca morirá. Porque ese Unplugged no fue una pausa en la electricidad, fue una conexión directa con el alma. Una sesión donde cada nota parecía salida del rincón más profundo de Kurt, sin filtros, sin artificios. Ahí no había una estrella del rock, había un ser humano hablando con su guitarra y con sus silencios. Aquel escenario, decorado como si fuera una despedida, se convirtió en un refugio sonoro para quienes buscaban algo más que ruido. Fue el retrato de una generación que necesitaba escuchar que estaba bien sentirse roto a veces, que no estaban solos. Y esa es la razón por la que, aún hoy, tantos vuelven a verlo. Porque el Unplugged de Nirvana no envejece. Se siente igual de cercano, igual de crudo, igual de necesario. Es más que un disco, más que un video. Es un momento suspendido en el tiempo que sigue hablándonos con la misma intensidad. Y tal vez por eso, aunque Kurt ya no esté, su voz sigue ahí, intacta, diciéndonos sin palabras que la honestidad más pura no necesita volumen. Solo necesita ser escuchada. Solo necesita ser escuchada. Y por eso, cada vez que alguien vuelve a este concierto, no solo está escuchando canciones. Está recordando lo que era Nirvana más allá del ruido, está viajando al corazón mismo de una banda que marcó una época sin proponérselo. No fue un show perfecto, y ahí está justamente su perfección. La afinación que se escapa, la voz quebrada, los silencios incómodos entre canción y canción, todo eso lo hizo real. Tan real que duele. Pero también sana. Porque entre tanta distorsión en el mundo, ese momento sin electricidad sigue brillando con luz propia. No es solo música para fanáticos. Es una cápsula emocional que te alcanza aunque nunca hayas sido seguidor de Nirvana. Porque todos, en algún momento, hemos sentido esa necesidad de ser escuchados sin tener que gritar. Y eso fue lo que hizo Cobain, susurrar verdades que llegaron más lejos que cualquier grito. Por eso este concierto no solo sobrevive, trasciende. Porque mientras haya alguien que lo vea por primera vez y se quede en silencio, mientras haya alguien que lo escuche y sienta un nudo en la garganta, el Unplugged de Nirvana seguirá vivo. No como un recuerdo, sino como una experiencia que se renueva cada vez. Y tal vez ese sea el mayor triunfo artístico que se puede lograr, no vivir en la nostalgia, sino seguir tocando corazones, una y otra vez, sin importar cuántos años pasen. Aquel 18 de noviembre de 1993, en un pequeño estudio de Nueva York, Nirvana no solo tocó un set acústico. Nos entregó algo que el tiempo no ha podido apagar, una verdad musical tan cruda y tan humana, que seguirá siendo necesaria mientras existan emociones que no caben en palabras. Porque hay conciertos que entretienen, y hay otros que te cambian. Este, sin dudas, fue uno de esos.